muchas gracias por su asistencia. Pero quiero agradecer también a Antonio Luis muchísimas veces la gentileza de participar hoy en el seminario de la sección de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos con una intervención que creo que será del interés de todos los asistentes. Para los que no lo conocen, Antonio Luis Vecino es el licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 2010 y allí en esa misma universidad hizo un curso de acceso a la abogacía en la Escuela de Práctica Jurídica de esa universidad y además otros 55 cursos más que en su haber. Ha impartido clases en 2 ediciones del curso sobre contratación de emprendedores y desarrolla su carrera profesional como abogado en ejercicio y también en el ámbito de la asesoría del emprendimiento, en 2 proyectos, uno de la Universidad Rey Juan Carlos, desarrollado entre 2016 y 2021, y otro para el proyecto Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid. Es miembro de esta sección de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos desde abril del año 2019 y precisamente en ese mismo año, el 10 de octubre, impartió la conferencia sobre Hernán Cortés Jurista, en lo que fue el último acto presidido por el presidente de esta sección, el excelentísimo señor don Ángel Sánchez de la Torre, en paz descanse. Ha participado en 2 obras colectivas, editadas también en el seno de este seminario, Fundamentos de Conocimiento Jurídico y en Derechos Humanos en el siglo XXI, la conmemoración del 70 aniversario de la Convención, con capítulos en el tomo 3 y en el tomo 2. Y también es miembro y colaborador asiduo de la Ateneo de Madrid, donde ha impartido numerosas conferencias y es miembro en esas en 4 de sus secciones. Y yo, sin más, agradeciéndole una vez más su intervención esta tarde entre nosotros, me gustaría ceder la palabra al vicepresidente de esta sección, el señor Iturmendi, por si quiere decir unas palabras de presentación de nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, directora, presidenta. La persona que hoy interviene fue alumno mío en la Facultad de Derecho y va a tratar un tema muy importante, pero que es introductorio al tema de los derechos humanos, el tema de si son derechos universales o una concepción europeísta o etnocéntrica o occidental o lo que fuere. Me hubiera gustado que hubiera estado hoy presente Juan Antonio Martínez Muñoz, que ha trabajado ese tema especialmente, y está José Antonio Pinto, que es nuestro especialista realmente en esta materia, que se doctoró conmigo hace ya muchos años y que es funcionario de sanidad de la Comunidad de Madrid. El tema, le digo, es un tema muy importante. Pero que hay mucha literatura sobre esta cuestión y espero que dé lugar a algún debate o alguna matización. Es decir, porque esto es un tema de lo que un profesor que se ocupó mucho de esta cuestión es un catedrático que fue de la Universidad de Colonia, que fue asesor del grupo cristiano alemán, el presidente Kohl, Martin Kriegler. Martin Kriegler tiene una serie importante de artículos sobre esta cuestión de la universalidad o no de los derechos humanos. Y también ya se lo he dicho ahora cuando nos hemos presentado, que este es un tema que ha tratado desde un punto de vista muy crítico un profesor de Historia del Derecho, que es de la Universidad de Sevilla, ya jubilado, Bartolomé Clavero Salvador, pero que tiene un libro publicado en Trota, donde estudia el tema de la aprobación de la declaración, de la comisión de René Cassin, de la viuda del presidente Roosevelt, que fue la presidenta de esa comisión. Es un tema muy importante, que se puede documentar muy bien. Y nada más, y muchas gracias, presidenta, por haberme dado la oportunidad de intervenir, que yo llevo en esta academia muchos años, pero claro, en la academia nuestra es una academia muy especial, que suele
tratan mejor a los que nunca vienen que a los que venimos. Es decir, yo llevo más de 20 años siendo subdirector o vicepresidente, como sea, de esta sección, pero en general se busca siempre a las personas que no han tenido ninguna presencia en la academia, con lo cual es una regla de oro de la academia. Mejor, yo la sustituiría por otra, pero bueno, ese es el tema. Quiere decir que yo no me presenté a la academia porque no sabía que se había convocado, porque yo creo que alguien debiera de haberme lo dicho. Hablé con Rafael Navarro Malos, que tiene algún cargo aquí en la academia. Yo le ayudé mucho a ser académico en su momento, cosa que errónea por mi parte, y de la que me arrepiento mucho. Y me dijo, pero tú querías ser académico. Sí, yo le ayudé en su momento. José Navarro Malos era el hermano del portavoz de la Santa Sede, que era un periodista conocido, el periodista del diario ABC, que luego estuvo muy vinculado a Papa Juan Pablo II, y era más bien conocido como por esa condición. Pero bueno, eso ya pasó. Pero que se sepa que aquí por lo visto se habló en alguna reunión que yo no estuve, online, de que claro, que yo no tenía la pretensión de que me hicieran académico sin pedirlo, pero de todas formas alguien debía de haberme lo dicho. Había gente, y además, no sé si la gente no lee el boletín oficial del Estado por la mañana. Es decir, yo lo leía cuando era profesor en San Sebastián, me llegaba con retraso, y el boletín se publicaba todo prácticamente. Esto, es muy difícil enterarse de una cosa de esas si no te lo dicen. Pero desde luego los que no me lo dijeron tuvieron éxito, porque evitaron que yo fuera académico, numerario. Pero bueno, ni siquiera me dieron opción, en fin. Pero una cosa miserable, pero los miserables en España tienen muy buen cartel y son reconocidos como personas ingeniosas, tramposos, miserables, ese es el tema. Pues nada, muchas gracias, Presidenta, y espero que nos ilustre bien sobre este tema, que es un tema resbaladizo, porque ahora está muy bien documentado. Ahora está publicado todo, la mayor parte en inglés, pero en una parte no despreciable en nuestra lengua. Con los debates de René Cassin, etc. Y precisamente Sánchez de la Torre fue discípulo de Cassin en París, y fue porque el gran introductor en España de la temática de los derechos humanos en la etapa preconstitucional fue Ángel Sánchez de la Torre, que eso muchas veces no se sabe, es decir, que publicó un libro, lo que sabemos de los derechos del hombre, de todo, y otra serie de monografías, e incluso tuvo un papel importante en la transición, porque uno de los libros, el comentario de la ley al Foro de los Españoles, de Sánchez de la Torre, lo tomó en consideración Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes Generales, que lo fue durante los inicios de la transición, inspirándose en Don Alto, porque él iba de persona modesta, que no se apuntaba tanto. Ese libro lo editó el Centro de Estudios Constitucionales y un catedrático de nuestra asignatura lo hizo triturar, convertirlo en papel. Es una práctica que cuando yo era estudiante, yo estaba en San Sebastián, practicaba mucho el Partido Nacionalista Vasco. Por ejemplo, cuando se publicó una obra del padre Gonzalo Martínez Díaz, catedrático de Historia del Derecho de San Sebastián, que Guipúzcoa hasta 1200 compraron toda la edición y la convirtieron en papel. Igual que cuando se publicó Francisco Cantera Burgos, catedrático de Hebreos de la Universidad Complutense, que era de Miranda de Ebro, publicó una obra que se titulaba Las juderías en el País Vasco, y también se compró todo para que desapareciera, no se encuentra. En la revista separada. Estas cosas hay que recordarlas a veces, porque desde luego no van a estar en el índice de la memoria democrática, como se llame ahora. Pues nada más, muchas gracias, y espero que hagas un buen papel sobre este tema y que luego se abra el debate. Yo dije, tenías que haber consultado a Antonio Pinto, etcétera, que es que la ventaja que tienen estos seminarios
que nos conocemos, podemos hablarnos por teléfono, pedir asesoramiento, documentación, etc. Lo digo para que lo sepan, pero que ese tema, los materiales para trabajar este tema están todos disponibles ahora mismo. Muchas gracias y perdón ustedes que me haya extendido mucho. Pues adelante entonces cuando quieras. Y si puedes quitar Modestamente, muchas gracias por las puntualizaciones y los comentarios hechos tanto por Consuelo Madrigal como por el profesor Iturmendi. Es decir, recuerdo muy bien la época en que don José Iturmendi era mi catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense hace ya 13 años. Me alegra tenerle como compañero de mesa en este acto. Y sin más preámbulos, desde la antigüedad hasta nuestros días, la vida en un grupo políticamente organizado ha estado acompañada, en muchos casos, de un ejercicio arbitrario o inhumano del poder por parte de sus gobernantes, atentatorio a la vida, la libertad y la dignidad de sus componentes, lo que ha provocado una larga lucha, primero dentro del Estado desde la modernidad y más tarde en el orden internacional, para lograr el respeto de ciertos derechos y libertades derivados de esos valores jurídicos superiores y que son inherentes a todos los hombres y mujeres del planeta, los derechos humanos. Con estas palabras de los catedráticos Julio González Campos, Luis Ignacio Sánchez Rodríguez y Paz Andrés Sáenz de Santamaría, que explican la génesis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comienzo mi intervención. Son estos derechos, reconocidos en el documento de 1948, un concepto universalmente aceptado y aplicado en consecuencia. Un examen detenido de la situación nos revela que, a día de hoy, y de acuerdo a un informe elaborado por Freedom House, que tiene en cuenta el respeto a los derechos políticos y a las libertades civiles, de un total de 195 estados soberanos, solamente 83 los respetan plenamente, 57 los respetan parcialmente y 55 no los respetan bajo ningún concepto. En términos de población, unos 1.500 millones de personas residen en países plenamente respetuosos con los derechos humanos, 3.300 en países que solo los respetan parcialmente y unos 2.800 en países que no los reconocen o no los aplican. Los derechos humanos, tal y como señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mexicana, son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles, que no pueden separarse y fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un conjunto. Lo anterior también implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de los derechos, así como la violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos. Si nos atuviésemos este criterio, solamente 83 estados soberanos respetarían los derechos humanos frente a 112 que no los respetan. ¿Responde esta situación a una pura y simple voluntad política? ¿Tiene su origen en el diferente nivel de desarrollo económico, político y social de los estados? Constata en realidad que no existe una concepción universal de los derechos humanos auténticamente universal. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa en el siguiente tema: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo quieren por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento del mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de carácter y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como idea pública. ¿Cómo surge este supuesto idea pública?
En el mundo occidental, que había regido los destinos del mundo desde la era de los descubrimientos del siglo XV, poco a poco, se había ido difundiendo la idea, alumbrada por los pensadores de la Ilustración, de que era necesario establecer una serie de limitaciones que protegieran unas libertades básicas, un ámbito, si se prefiere, individuo, frente al poder omnímodo del Estado. Como señalaron en su momento los catedráticos Pedro Lombardi Arias y Juan Fornes de la Rosa, uno de los puntos concretos de las revoluciones de finales del siglo XVIII son las declaraciones de derechos, en las que se formulan las libertades que el hombre reclama como sus exigencias fundamentales frente al poder político. Estos derechos del hombre se conciben como la esfera de autonomía que los individuos en todo caso se reservan como inalienables al pactar sus instituciones políticas, constituyéndose en la aplicación del principio del contrato social de Locke, Rousseau y otros autores. Las declaraciones de derechos humanos serían, pues, un intento de plasmar lo que a todos los hombres compete por igual, de acuerdo con las ideas de los filósofos de la Ilustración. La Escuela de Salamanca, fundada por don Francisco de Vitoria 2 siglos antes, había sido un precedente de estos pensadores al alumbrar una nueva cultura jurídica que ya preconizaba los derechos humanos al reconocer como súbditos de Castilla y titulares de ciertos derechos a los habitantes de Nueva Granada. Ejemplo de ello son las leyes de Burgos, algunas de las ordenanzas de buen gobierno de don Hernán Cortés o las leyes civil. Toda esta producción legislativa culminaría con la recopilación de leyes de los reinos de las Indias en 1680. En Europa, amén de la anterior y siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás, se diferencian claramente ley humana, ley natural y ley humana positiva. Del mismo modo, los estudios de derecho de cármenes están estrictamente separados de los estudios de derecho. No podemos negar tampoco la influencia del cristianismo en la aparición de los derechos humanos. En palabras de Víctor Praxedes de Saavedra y Honda, desde una perspectiva histórica, si tomamos los textos de finales del siglo XVIII, Declaración de los Derechos de Virginia y Declaración de los Derechos y del Hombre y la Ciudadano principalmente, como punto de inflexión, y dirigimos la vista hacia atrás, encontraremos que la fundamentación de la universalidad de los derechos, en este caso aún naturales, es de índole teológica. Efectivamente, la doctrina cristiana y el enraizamiento del concepto de persona, creada imagen y semejanza de Dios, sustenta los derechos en la propia relación con la divinidad, relación común de todos los hombres. Ejemplo de esta doctrina, en pleno siglo XX, son la Encíclica Pax Militaris o la Declaración Dignitatis Humanae. Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato Social, apela a la necesidad, y cito textualmente, de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada sociedad, por la cual, uniéndose cada uno a todos, no merezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan independiente. Este ideal garantista de la Ilustración, que ya se había plasmado en el Bill of Rights de 1689 y en la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, llegaría a su configuración definitiva con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Los 17 artículos de este documento, clave para entender la Revolución Francesa, el pensamiento político liberal y el constitucionalismo del siglo XIX, se copian casi literalmente en el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por razones de espacio, solo mencionaré dos ejemplos. Su artículo 4, inspirador del artículo 29 del documento de la ONU, señalaba ya que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Sus artículos 10 y 11 disponen que nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente a trueque de responder del abuso de esta libertad de los casos legalmente determinados. Los artículos 18 y 19 del documento de la ONU, por su parte, se expresan en el siguiente modo. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión, su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones fronteras por cualquier medio de expresión. Desde una perspectiva más general, los artículos 1 a 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconocen una pluralidad de derechos inherentes al individuo que tienen por únicas limitaciones, tal como se señala ya mencionado el artículo 29, aquellas establecidas legalmente con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática, al tiempo que no se confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la Constitución. Cualquier ordenación jurídica de la convivencia responde inevitablemente al contexto que rodea la elaboración de la norma, o, en otras palabras, como decía Montesquieu en el espíritu de las leyes, no hay que separar las leyes de las circunstancias en las que fueron elaboradas. En palabras de Lucrecia Schleiman, el fenómeno jurídico se presenta multidimensional y está ontológicamente constituido en tres dimensiones por la dimensión cultural, donde la cultura se encuentra formando parte de la relación hombre, sociedad, cultura y derecho. Las interpretaciones de esta realidad serán diferentes según las sociedades que se tratan, puesto que cada una de ellas posee su propia concepción de la cultura. Es necesario remarcar que este marco integrado jurídico en una concepción de la cultura entendida en términos generales como matriz de vida dotada de sentido, lo cual implica referirse a la cultura como un concepto de naturaleza personal y social, comprensivo de los modos de valorar, pensar y sentir. La concepción del derecho como fenómeno cultural parte de comprender el mundo histórico y cultural que el hombre construye, ya que la existencia natural del hombre es la vida pública. En ese entendimiento, hemos de preguntarnos cuál fue el contexto político-cultural en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un análisis de la situación nos permite, primero, que de los 58 estados pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas en aquel momento, 40 podrían ser considerados como parte de Occidente si incluimos en el mismo a países como Rusia, entonces Unión Soviética, Sudáfrica o las naciones de Hispanoamérica. 9 pertenecientes al mundo islámico y 9 como pertenecientes a un incipiente mundo afroasiático. Mundo que tendría su acta de nacimiento con la Conferencia de Bandung en 1955. Segundo, que Occidente, del mismo modo, era también preponderante en lo que se refiere al origen de los miembros del comité que elaboró el documento, si se tienen en cuenta sus nacionalidades. Un australiano, un británico, un canadiense, un chileno, un chino, en este caso formado de Estados Unidos, un estadounidense, un francés, un libanés de religión cristiana y un ruso. Tercero, que el mundo occidental, aun cuando pudiera estar presente, realmente no se encontraba en una posición que le permitiera influir decisivamente o cuando menos dar su parecer a la hora de elaborar el texto. Cuarto, que 48 de los 58 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas lo apoyaron. Quinto, que a la vista de la mayoría occidental, las 4 enmiendas presentadas por la Unión Soviética fueron rechazadas, mientras que se aprobó la única enmienda propuesta por la Unión. Los países occidentales, al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hicieron sino refrendar unos principios que les habían inspirado durante casi 2 siglos, siendo innegable su violación en determinados momentos y circunstancias en cualquier caso. Pero, ¿era posible trasplantar esta concepción de la relación individuo-sociedad-Estado, desarrollada por el pensamiento ilustrado con el precedente de la Escuela de Salamanca, implementada tras el triunfo del liberalismo, a unos países y a unas sociedades cuyas culturas no habían interactuado con el pensamiento occidental hasta los siglos XIX y XX? Se debe reconocer que, en tanto en cuanto la comunidad internacional estuvo compuesta mayoritariamente por naciones occidentales, se entendía que la cultura propia de la sociedad de las naciones era esencial, si no exclusivamente, una cultura occidental. Se asumía en base a ello que cada nuevo Estado que deseara participar de esta sociedad debía interiorizar, abrazar como propio, el bagaje jurídico-político de Occidente. Esta situación duraría hasta la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de la ONU, celebrada en junio de 1993 en Viena. En diversos países, durante las últimas décadas, se ha pasado de una aceptación inicial de este modelo occidental, con su concepción de la relación individuo-sociedad-Estado, a una situación de creciente rechazo hacia el mismo. El proceso, en palabras de Samuel P. Huntington, se explica de la siguiente manera. Al principio, occidentalización y modernización están estrechamente vinculadas. La sociedad no occidental absorbería elementos importantes de la cultura occidental y progresaría lentamente hacia la modernización. A medida que el ritmo de la modernización aumenta, sin embargo, el índice de occidentalización desciende y la cultura autóctona experimenta un resurgimiento. Después, una modernización altera el equilibrio de poder en el ámbito de las civilizaciones, entre Occidente y la sociedad no occidental,
alienta el poder y la confianza en sí misma de dicha sociedad y fortalece el interés por la cultura popular. En las primeras fases del cambio, la occidentalización promueve, pues, la modernización. En las fases posteriores, la modernización promueve de dos maneras la desoccidentalización y el resurgimiento de la cultura popular. En el plano social, la modernización aumenta el poderío económico, militar y político de la sociedad como un todo y anima a la gente de esa sociedad a tener confianza en su cultura y a afirmarse cultural. En el plano individual, la modernización genera sentimientos de extrañamiento y anomia, ya que las relaciones sociales y los lazos tradicionales quedan rotos y conducen a crisis de identidad. Ejemplos de este acercamiento inicial al pensamiento occidental es la postura de la delegación siria al votarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La declaración debe tratar de los derechos del individuo y no de los derechos del Estado o de la sociedad. Debe referirse a los seres humanos en cuanto individuos, porque sin la seguridad y el bienestar del individuo no puede existir la sociedad. Los demás aspectos de la cuestión deben ser tratados en otras declaraciones que podrían ser establecidas mediante acuerdos internacionales. Este pensamiento occidental, incluyendo su concepción de la relación individuo-sociedad-Estado, no se ha reflejado en la mayoría de los casos en los textos constitucionales, los cuales suelen incorporar los derechos reconocidos por la Declaración de 1948. Dada la situación, queda constatado que derecho formal y realidad jurídica no coinciden en multitud de casos. Tal como el catedrático más tarde político Torcuato Fernández Miranda y Elia señalaba, una constitución escrita no funciona por sí misma, sino que es lo que los titulares y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica, en la existencia real y vivida del sistema político por ella establecido. Una constitución necesita un ambiente nacional y social favorable para su realización. No es suficiente que sea válida en sentido jurídico, sino que para ser real y efectiva quiere ser observada, vivida y que la realidad política que pretende configurar esté integrada de un modo efectivo en el marco jurídico que establece. Solo así tiene la Constitución una existencia real como Constitución normativa. Este criterio puede extrapolarse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fernández Miranda, por otro lado, no hace sin reformular el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía. Toda sociedad en la cual no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de Constitución. La normatividad de una Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indispensable para el disfrute de estos derechos, requieren de unas instituciones independientes del poder político y con plena capacidad de intervención. Hemos de tener en cuenta en ese sentido que el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 2.7 de la Carta de la ONU establece que ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de dichos Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente ley. Que el artículo 73 de esta Carta estipula que los miembros de las Naciones Unidas se obligan a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos derechos y la protección contra todo abuso. La ONU, tal como reflejan estos artículos, renuncia tanto a imponer un sistema de valores concreto como a ejercer cualquier clase de fiscalización sobre los Estados miembros en lo referente a sus asuntos internos. Durante la Guerra Fría, algunos autores, como Gino Capozzi, analizaron la aceptación y aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En otras palabras, la normatividad de estos en los diferentes Estados soberanos, estableciendo tres grupos de países según sus circunstancias socioeconómicas: las democracias occidentales, los países del socialismo real y el mundo islámico. Esta clasificación, a nuestro entender y en el momento presente, debe ser matizada si tenemos en cuenta, primero, que los países del socialismo real, con escasas excepciones, ya no existen. Y segundo, que el auge de los tigres asiáticos ha conducido, tal y como explica Samuel Huntington, a una reafirmación de la cultura confuciana en todo el Asia Oriental, por las consecuencias que ello ha tenido para la situación de los derechos humanos en esa parte del mundo. Hoy día, los límites geográficos de estas áreas coinciden en gran medida por las líneas de fractura entre civilizaciones sobre las que habla Samuel Huntington en su obra El choque de civilizaciones. Si nos colocamos ante un mapa mundi, veremos que Europa y América no se han apartado de los criterios establecidos por la ONU. Al no haber establecido ningún límite conceptual, ninguna cortapisa los mismos. Los documentos elaborados, aprobados y ratificados ambos en el público
como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el denominado Pacto de San José de Costa Rica, este último en el seno de la Organización de Estados Americanos, en el caso de América, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, junto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el caso europeo, reproducen y en consecuencia refuerzan el sistema de protección de derechos humanos establecido por la ONU. En ese sentido, desde una perspectiva constitucional, se establecen y habilitan unos órganos concretos a los que se encomienda la protección de los derechos humanos, como son ciertamente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la OEA, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que se refiere al Consejo de Europa o el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solo 4 países africanos, Egipto, Etiopía, Liberia y Sudáfrica, eran miembros de la ONU cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este continente, a semejanza de Europa y América, se ha elaborado una respuesta continental denominada Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada por la Organización para la Unidad Africana en 1979. Este documento sigue los patrones del texto de 1948, aunque no estableció originalmente un órgano jurisdiccional de protección, apelando tanto al principio de una interferencia en los asuntos internos de los Estados como a lo que podríamos denominar cultura africana de la región. Esta situación duraría hasta 1998, año en el que un protocolo adicional creó el Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En realidad, solo 32 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana, el último de ellos, Madagascar, a finales del mes pasado, han suscrito este protocolo. De hecho, solamente 9 de estos 32 Estados permiten que sus ciudadanos, así como las ONG, acudan a este órgano en búsqueda de amparo. Existe, a semejanza de la Organización de Estados Americanos, una Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Podemos concluir que en el contexto africano se reconocen sobre el papel de los derechos humanos, al tiempo que la debilidad institucional de estos Estados, unida a la ausencia de un mecanismo jurisdiccional, no garantiza una protección efectiva de los mismos. Cuando pretendemos analizar la situación de los derechos humanos en el mundo islámico, debemos plantearnos cuándo y de qué manera el constitucionalismo, con el consiguiente reconocimiento de los derechos individuales, hizo acto de presencia en esta parte del mundo. Tras un primer intento fallido en el Imperio Otomano entre 1876 y 1878, la primera constitución del mundo islámico es la aprobada en Persia, actual Irán, tras la Revolución de 1906. Si bien es cierto que la Ley Complementaria Fundamental de 7 de octubre de 1907, en sus artículos 8 a 25, hacía un reconocimiento de los derechos individuales plenamente homologable con el de las constituciones occidentales de la época, como por ejemplo sucedía con la Constitución Española de 1876, entonces vigente, en sus artículos 4 y 17, también lo es que su artículo 2 disponía que corresponde a los eruditos doctores en teología determinar si las leyes propuestas son o no son conformes a los principios del Islam, y por lo tanto se establece que en todo momento existirá un comité compuesto por no menos de 5 muchachis u de otros teólogos devotos, conscientes también de las necesidades de la época. Dicho comité será elegido de esta manera. Los ulemas y ayatolás presentarán a la Asamblea Nacional Consultiva los nombres de 20 de los ulemas que posean los atributos mencionados anteriormente. Los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva, ya sea por aclamación unánime, ya sea por votación, designarán a 5 o más de estos, según las exigencias del momento, y los reconocerán como miembros, para que discutan y consideren cuidadosamente todas las nuevas propuestas en la Asamblea, así como rechazar y repudiar total o parcialmente cualquier propuesta que esté en desacuerdo con las leyes sagradas del Islam, de modo que no tenga validez legal. En tales asuntos se seguirá y obedecerá la decisión de este comité religioso. Se estableció en consecuencia lo que podríamos denominar un control no de constitucionalidad, sino de islamicidad sobre la cultura de la legislación, y además otorgaba el control del mismo a un comité dependiente del clero islámico, es decir, completamente ajeno tanto a la decisión de la ciudadanía como a la organización del Estado. Cualquier futura ampliación, concreción o delimitación de los derechos de los ciudadanos persas, iraníes si se prefiere, quedaría supeditada a la aprobación del clero islámico chiita, siempre que su criterio no fuera contrario al Islam. Muchas de las reformas del régimen de los Pahlavi, quizás inspiradas por el cimiento de Tiro, como las relativas a los derechos de la mujer, serán prescindiendo del control de islamicidad establecido por esta Constitución, nominalmente en vigor hasta 1979, en un creciente conflicto con Israel.
Su sustituta, aprobada tras la Revolución Islámica, mantendrá y desarrollará este control de islamidad en sus principios, léase artículos 94 y 97. Esta actitud es compartida por sunís y chiíes. Abdelhalim Mahmoud, jefe de la Universidad Al-Azhar del Cairo, durante la década de 1970, sintetizaba esta corriente de pensamiento jurídico con las siguientes palabras: el Islam no es algo que se ponga a merced de los debates en nombre de la democracia. El Islam no se mantiene a la espera de lo que la reserven sus debates, se ponga en él o lo apoyen. La creencia aquila del Islam no se impone, ya que no hay coacción en religión. Sin embargo, el que ha recibido, elegido y puesto en ella su fe, debe conformarse a la suya. No debe creer en una parte del libro y arrojar la otra a la impiedad. Aquí, nuestro pueblo creyente ha aceptado el Islam como religión y el presidente de la República constituye el emblema del saber y de la fe. Todo el retraso de la Sharia del Islam es responsabilidad de la institución legisladora del Parlamento y responsabilidad de todos aquellos que tienen el poder de aplicar las leyes de Dios. No hay fichar para nadie sobre el texto legal surgido de la Sharia. Y no está permitido elevar la voz por encima de la del profeta. Es esto lo que hace el arbitraje entre la Shura en la democracia de la tierra y la Shura en el Islam. El Islam, tal como explica Julio Gerardo Martínez, no es otra cosa que un sistema de vida en el que como su principal característica está el principio fundamentalísimo de que en él no se admite un conflicto y ni siquiera una significativa separación entre el mundo espiritual y la vida mundana, dado que en donde está el mundo está el espíritu y en donde está el espíritu está el mundo. Esta concepción de la relación entre religión y mundo choca frontalmente con la de Occidente, donde se ha asumido que, tal como afirmaba Montesquieu como el espíritu de las leyes, por respetables que sean las ideas que nacen inmediatamente de la religión, no siempre, lo que no quiere decir nunca, como pretenden los laicistas occidentales, deben servir de principio a las leyes civiles, porque estas tienen otro, que consiste en el bien general de la sociedad. Una visión diferente de la realidad conduce inevitablemente a una visión diferente del derecho. La reacción del mundo islámico frente al derecho contemporáneo se puede dividir en tres corrientes: la islamista, que aspira a eliminar cualquier influencia del derecho occidental en el mundo islámico; la secular, que aspira a reemplazar el derecho islámico por el derecho contemporáneo; y la positivista, que se sitúa a medio camino entre las dos anteriores, tratando de conseguir un compromiso entre la Sharia y el derecho contemporáneo. La mayoría de los países islámicos, todos los árabes, aunque sus constituciones no establezcan un control de islamicidad sobre la legislación, y mucho menos confieran el mismo grupo de crepos islámicos, consideran a la Sharia como base del estatuto personal de sus ciudadanos musulmanes y, en algunos casos, establecen tribunales islámicos con jurisdicción sobre ellos, como sucede en Líbano, país estructurado confesionalmente siguiendo el modelo del NET, o Malasia, país donde consiste una fuerte minoría china por los malarios de la religión musulmana. Esta situación atenta claramente contra los artículos 2, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al establecer dichos preceptos de igualdad tanto en el régimen legal aplicable como en el acceso a los tribunales nacionales. El artículo 9 de la Constitución de la República de Maldivas llega al extremo de negar simultáneamente el derecho a tener una nacionalidad y el derecho a la libertad religiosa, consagrados en los artículos 15 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al establecer que un no musulmán no puede ser ciudadano de dicho país. La redacción de los artículos 73, 109 y 130 de esta misma Constitución implican que los musulmanes chiitas, de hecho, tengan vetado el acceso a los más importantes cargos políticos. La reacción islamista ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se había hecho esperar. Ya en 1948, Abdullah Maududi señalaba que no es competencia humana el decidir el alcance y propósito de nuestra existencia, o establecer siquiera los límites de nuestra autoridad secular. Nadie tiene el derecho de tomar estas decisiones por nosotros. Este derecho pertenece exclusivamente a Dios. El principio de la unicidad de Dios priva de todo sentido al concepto de la soberanía legal y política de los seres humanos. Ningún individuo, familia, clase o raza puede ponerse por encima de Dios. Solo Dios es el legislador y sus mandamientos constituyen la ley del Islam. La delegación egipcia, durante la votación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, había manifestado que la fe religiosa no puede mudarse a la ligera. Con frecuencia, cuando un hombre cambia de religión, lo hace impulsado por influencias exteriores o por motivos poco recomendables, como por ejemplo el divorcio. La delegación egipcia cree que al proclamar la libertad de cambiar de religión o de creencia, la declaración alienta ciertamente, sin quererlo, las maquinaciones de ciertas visiones bien conocidas en el Oriente, que prosiguen incansablemente sus esfuerzos por convertir a su propia fe los pueblos del mundo. En 1990,
con los precedentes de las declaraciones sobre derechos humanos de la Organización de la Conferencia Islámica en 1979 y 1981, se aprueba la denominada Declaración No Convenio Pacto de los Derechos Humanos en el Estado, también conocida como Declaración de Cairo. En 2004 se aprobaría la misma Carta Árabe de los Derechos Humanos, suscrita por 16 Estados. Esta Declaración de Cairo no hace concesiones a aquello que se considera ajeno al Islam. Su preámbulo no deja lugar a dudas, afirmando el papel civilizador histórico de la comunidad de creyentes islámica instituida por Alá como la mejor comunidad que legó a la humanidad una civilización ecuánime y universal que pone en relación esta vida con la otra y armoniza la ciencia con la fe, y por cuanto es espera que esta comunidad de creyentes sirva de portal a la humanidad, confundida por creencias y corrientes contradictorias, y que asimismo provea soluciones para los problemas crónicos de la sociedad materialista, contribuyendo a los esfuerzos de la humanidad en el terreno de los derechos humanos.